Nos va a acompañar el ingeniero agrónomo Fernando Matos, es el presidente del Instituto Nacional de Carnes. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Miguel, un gusto estar aquí con ustedes en BTV. Hay muchos temas, por lo que le voy a pedir disculpas a la gente que nos está mirando en casa y a usted, porque el orden no necesariamente va por la prioridad y la importancia de los temas. Bueno, son muchísimos temas y vamos a arrancar por lo más puntual, que fue la conferencia de prensa que usted protagonizó en las últimas horas, que tiene que ver obviamente con el mercado cárnico. Arranquemos por el mercado local, un mercado local que ha tenido un incremento de la carne de 3 veces la inflación si lo tomamos interanual de abril a abril, que en el primer lapso o en el primer trimestre del año tuvo un precio por debajo de la inflación, con una faena que cayó, que se va recuperando. Arranquemos por ahí, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, en realidad muchas veces, lamentablemente, la noticia de la carne siempre es el precio en el mercado interno. Y es lógico, ¿no? La sensibilidad de la gente, es un producto muy demandado por el uruguayo, y evidentemente lo que ocurre es que si tomamos anualizado, nosotros tuvimos un segundo semestre muy caliente en el mercado, porque hubo un actor de la demanda que fue el mercado chino. El mercado chino absorbió 65% de nuestras exportaciones el año 2019, como que a partir de mayo fue la escalada de precios, y todos sabemos que el ganado en Uruguay se paga en dólares, y eso arrastró el valor de la materia prima, del ganado, porque se correspondía con un valor ascendente que pagaban los chinos por distintos cortes. China es un enorme demandante, es el mayor importador mundial en este momento. Una noticia buena, que está comiendo carne, pero también es cierto de que ellos todavía, además del coronavirus, conviven con una segunda pandemia ya hace bastante tiempo, que es la peste porcina africana, que diezmó. Hubo que sacrificar cientos de miles de animales. Pero millones de animales. Y es la proteína preferencial de producción propia de los chinos, y eso generó un déficit fundamental, y que el gobierno dio todos los instrumentos y las herramientas para que se supliera ese faltante en el mercado internacional. Y eso traccionó toda la materia prima o la proteína del mundo, no solo la carne vacuna, carne ovina, carne aviar, carne de cerdo, con una demanda muy intensa que movió todos los mercados. Eso lógicamente se trasladó al mercado interno, pero llegado sobre fin de año, esa tendencia demandante de China declinó, y tuvimos un ajuste de los precios a la baja. Por eso, si miramos el comportamiento del precio de la carne, este año estamos por debajo de la inflación, pero si lo tomamos anualizado, supera el 32% de ajuste, y llegó a que la carne estuviera realmente bastante inaccesible para los uruguayos. Es más, este acuerdo de precios logrado por el Ministerio de Economía y los operadores privados, grandes superficies y bueno, también Campadu, llevó a que la carne tiene un efecto gatillo. Es decir, si el precio del dólar interbancario durante 4 días superara los 45 pesos, sube inmediatamente. Exacto. Son dos factores, es el tipo de cambio, o si el ganado también... El ganado también sube. También que no hay mucha previsión de que ocurra eso. No ha bajado estos días. Y usted como presidente del INAC, ¿se puede jugar con todos los jugadores del mercado para que la carne no arrastre la inflación? Bueno, tenemos ahí intereses contrapuestos, ¿verdad? Porque si nosotros trabajamos permanentemente por el agregado de valor de nuestra carne en el mercado internacional, y donde el 75% de la producción se destina a ese mercado, al mismo tiempo tenemos que tratar de resolver el tema del precio de la carne en el mercado interno. Entonces son intereses un poco contrapuestos. Nosotros lo que decimos es que cuanto mayor la producción, mayor va a ser la posibilidad. Por ejemplo, un corte típico del consumo de los uruguayos, que casi el 1% del índice inflacionario explica el movimiento, es el corte del asado. Es decir, el asado del fin de semana tiene una incidencia grande, y si tenemos poca faena,
vamos a tener pocos asados en el mercado. Y esto es oferta y demanda. Es bastante inelástico. El asado de fin de semana, si cuesta 50 pesos más, vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a comprar. Pero lógicamente eso arrastra el precio hacia arriba. Si tenemos mucha faena, hay más oferta y eso es lo que sujeta los precios a un nivel que no se dispare en el proceso inflacionario. ¿El frenazo de China y también de Europa hace que las cámaras frigoríficas estén llenas hoy? Yo creo que hay un dinamismo, porque también, si bien hay un frenazo de la exportación, también tenemos una caída importante del nivel de actividad. Es decir, la faena ha caído un 28%. Es decir, ha caído más la faena, la producción, que lo que ha sido el nivel de exportación, que está en un 25%. Son números bastante parecidos. Pero hoy le diría que no hay un problema de stock por falta de colocación. Se ha ido moviendo de todas maneras. Cerramos el año 2019 con casi $1.000 millones exportados a China en carne vacuna. Fue un 65% del total, y este año estamos alrededor de un 50%. Es decir, China sigue siendo un actor importante, pero no está en una demanda constante. Como que pega un envión de demanda, después afloja. Es una especie de prende y apaga, que es lo que está ocurriendo con casi todas las economías, que están probando volver a la normalidad, pero también retroceden en la medida que la actividad económica no se completa. Cuando esa luz se prenda y la demanda comience, ¿qué ventajas comparativas nos da, por ejemplo, la trazabilidad y la seriedad del manejo de las haciendas y de los propios frigoríficos? A mí me da la impresión que vamos a tener un post-COVID que va a ser favorable para el Uruguay. Porque usted es lo que dice que se va a vender, y bien. Yo creo que se va a vender. ¿Segundo semestre? Bien. Yo creo que sí, pero el tema de los tiempos dependerá mucho de la evolución de la pandemia. Esto se fue instalando de oriente a occidente. Lamentablemente en América estamos todavía, no llegamos al pico de infectación, si bien tenemos datos bastante graves de Estados Unidos, de Brasil y de Chile. Nosotros venimos escapando y manejándolo bien, pero es una patología desconocida, no se conoce el comportamiento, no tenemos el antídoto. Entonces dependerá mucho de la evolución. De todas maneras, después que pase, no sé cuándo exactamente va a pasar, yo creo que el posicionamiento de las carnes uruguayas va a ser más favorable, porque la gente que estuvo recluida, digamos, en China, 45 días sin actividad, recluida en su casa, o lo tomó en el fin de año chino viajando a visitar a su familia y no pudo retornar a su propio domicilio. Esa gente, si se confirma en definitiva que el origen son los mercados húmedos de animales silvestres de China los ocasionantes de esta pandemia, evidentemente va a haber un retroceso. Van a quebrar la costumbre milenaria de comer animales silvestres salvajes y van a ir a productos más seguros. Y en ese posicionamiento Uruguay va a tener una ventaja. Nuestro sistema productivo, nuestra trazabilidad, damos más garantías que la mayor parte de los mercados. Bien, vamos a otra parte. Obviamente que la gente que no está en los temas agropecuarios, cuando ve que al fondo coronavirus el INAC vuelca $20 millones, dice, esto es loco, ¿cómo se financian? Hay un impuesto allí en toda transacción que le pido que me lo explique en un minuto, de dónde salen los fondos del Instituto Nacional de Carne. El 90% de los fondos provienen del sector privado. Hay un impuesto que es el 0,6% de las exportaciones totales, del valor FOB de las exportaciones, y el 0,7% del mercado interno. Todo tiene origen de privado, ¿verdad? Ahí no entramos en la discusión quién lo pone, si es la industria, es la producción, es la cadena. El 0,7, el mercado interno, diría que hay una colaboración del comerciante y parte también del consumidor. Seguro. Porque está embutido en el precio. Hablando de carne, está embutido en el precio. Exacto. Después que eso se recauda, se transforma en un fondo público. Y en años de mucha actividad y de buenos precios, el INAC fue acumulando reservas que han determinado que pudiéramos transferir ante una situación de emergencia y a pedido del Poder Ejecutivo un monto que lo utilizó y lo aprobó la Junta en equivalente a $20 millones, pero sin que ello significara una disminución de nuestras acciones, de nuestros cometidos, y de que tenemos que tener presente que luego de esto tenemos que invertir mucho en la promoción en el exterior. Exacto. Porque vamos a ¿Cómo tener se solucionó jurídicamente para que esto no se tome como un desvío? No tenemos el cometido de transferirlo directamente, de hecho no lo hemos hecho aún.
pero estamos esperando la instrucción del Poder Ejecutivo del instrumento legal, que seguramente será una ley, pero está a definición del Poder Ejecutivo en materia jurídica. ¿El $1.000.000 en carne para los comedores de Linda? Sí, eso sí lo pueden hacer directamente. No, de la misma manera, dependemos de una ley, sin perjuicio que de la Junta autorizó un anticipo, digamos, hasta $130.000 de gastos con efectos promocionales para poder iniciar la demanda que era inmediata y era urgente para abastecer el INDA, que iniciamos la semana pasada la primera entrega. Hay temas menores que en Montevideo no se ven, pero que los que nos están mirando en el interior los conocen muy bien. Por ejemplo, Fernando Matos y Miguel Nogueira tenemos 20 novillos y no hay más matadero municipal en gran parte del país. Entonces el frigorífico habilitado, si yo estoy en Castillos, es en Minas. Y trasladar el ganado hasta allá, pagar ese flete, pagarle al frigorífico, hace casi que inviable esa situación. Esto tiene varias facetas, ¿verdad? En una época... ¿Se entiende la pregunta, no? Sí, perfecto. Tuvimos lo que se llamaba mataderos precarios. Esos fueron cayendo porque del punto de vista de la inocuidad, de los cuidados, de la salud de todos los uruguayos, que las autoridades públicas se tienen que preocupar, evidentemente se fueron clausurando porque no tenían las condiciones higiénico-sanitarias para funcionamiento. Nosotros venimos de carnicería, claro, que volvían en diario. Pero, exactamente. Pero también es cierto de que aquello que se decía que el mercado lo iba a solucionar todo, que en algunas localidades la carne iba a llegar desde las plantas habilitadas para faena, de hecho en algunos puntos no llega. Y por lo tanto se termina, como diciendo en campaña, se mata abajo de un árbol y se termina abasteciendo el mercado porque la gente tiene que comer. En ese sentido tenemos bien localizado y estudiado cuáles son los puntos del país que hay problemas de abastecimiento y estamos con el Ministerio, que es el que habilita la parte higiénico-sanitaria, estudiando la flexibilización de las normas a efectos de construir mataderos ciclo 3 con todas las condiciones, con frío, con cámaras, con personal habilitado, con inspección veterinaria, para que los carniceros locales puedan faenar en convenio con la Intendencia, habilitados por el Ministerio. O sea que está encaminado eso. Pero que al mismo tiempo el pequeño productor, que tampoco tiene un volumen como para remitir una jaula al frigorífico, también tenga su comercio local y pueda participar de ese esquema de abastecimiento en forma legal. Hoy lo que se hace es una faena casi clandestina. ¿Y eso que se está preparando es a largo plazo, es un corto lapso, cómo es? Nosotros tenemos la intención de tener un plan, por lo menos en 5 años, de aproximadamente 10 mataderos en el interior funcionando. Esperemos que las condiciones generales que nos proporciona el Ministerio se ajusten dentro de la norma, pero también a nuestro presupuesto, y poder hacer en forma de convenio. Pero es una necesidad en varios puntos del país tener esta vía de abastecimiento para atender esa población, porque a veces son poblaciones pequeñas, ¿verdad? Y la distancia va en contra del interés. Pero tenemos se me fue la mano, dije 20 novillos, algunos tienen 5. Tenemos que preocuparnos por la salud de la gente y por el abastecimiento. La investigación sobre las tarjetas corporativas en la administración anterior, institucionalmente, ¿cómo la sigue el INAC, si es que tiene algo que ver en este momento? Hoy publicamos un llamado de auditoría, pero en carácter general, sobre procedimiento, funcionamiento, y por otro lado está la denuncia y la solicitud de información por parte de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que estamos canalizando. Tenemos plazo hasta junio, estamos relevando toda la información necesaria y ahí determinará Fiscalía cuál es el camino a seguir. Esto que voy a hacer no se hace, perdería un examen de entrevistas, pero voy a volver por un segundo a las ventas al exterior. ¿A Europa se está colocando algo en este momento desde que empezó la pandemia? Hay alguna colocación, pero estamos con problemas, ¿no? Europa es el país que en este momento tiene mayor impacto del tema coronavirus. El sistema de aislamiento y cuarentena es muy riguroso. Recién ahora se empieza a flexibilizar lentamente, cayeron los casos, cayeron las muertes también, creo que va en el buen camino de la recuperación de la epidemia, pero de todas maneras tenemos fronteras cerradas, el turismo que es muy importante, y nuestras carnes,
que son los principales cortes de mayor valor que enviamos a Europa, van direccionados justamente a restaurantes, a hoteles de alto nivel, sí, que un verano justamente llegando sin turismo. Es el público que no está. Lo que hay sí es alguna venta todavía en porcionamiento, porque mucha gente también, la venta del supermercado subió, porque la gente ya cocina en su casa, y hay una venta, pero que de lejos puede suplir la otra venta que es la tradicional. Y por último, el mercado mexicano, que se había abierto para determinado tipo de carnes, y el de Estados Unidos, que es un mercado importante. México es insignificante, es muy bajo el volumen que se está vendiendo allí. ¿Eso vino, eso? Es vacuno, básicamente. Y a Estados Unidos sí estamos con una situación de demanda superior al año pasado, inclusive en volumen y en precio, lamentablemente también por efecto coronavirus, pero por la faceta negativa. Hay muchas plantas americanas, hay más de 14.000 trabajadores de la industria frigorífica que están infectados, cerca de 60 ya han muerto. Porque no, ha sido terrible. Ha sido terrible en ese país porque no sé si no se tomaron las medidas precautorias suficientes a tiempo y cuando vieron estaba instalado el problema y muchas plantas de altísima producción han tenido que cerrar y por lo tanto eso generó una demanda incremental. Obviamente que cuando el motivo es ese nunca es bueno y nunca es de largo plazo, es un tema eminentemente coyuntural, pero Estados Unidos y Canadá están activos en la demanda, si bien ahí tenemos condiciones de acceso limitadas por cuotas que son finitas, ¿verdad? No tenemos el acceso que tiene, por ejemplo, Seguro. Australia, Nueva Zelanda, que... Sí, ahí hay acuerdos bilaterales además. Y ¿no? tienen otros contingentes de mucho más volumen. Nosotros tenemos 20.000 toneladas. Son Commonwealth además. Exactamente. Usted conoce muy bien Brasil. Me ha tocado comprar algún vacío y es brasilero. Es decir, ¿en cuánto está la importación de Brasil en este momento en porcentaje? Y hoy la participación al mercado es casi un 28%. El 90% de esas carnes de Brasil. O sea, 3 de cada 10 kilos son de Brasil. Exactamente, casi 3 de cada 10. Y claro, el tema también es que Brasil tuvo una devaluación mucho más fuerte que la nuestra. Se abarata la materia prima del ganado. Si bien también lo conversamos en las reuniones que convocamos a los actores que conforman el precio del abasto en INAC, para comunicarles que haga un mayor esfuerzo a efectos de que no se pegue tanto el valor de la carne importada a la carne nacional, porque evidentemente no funciona ni como testigo ni como instrumento para tratar de ofrecer una carne más económica para la población. Bien, he tratado, con su ayuda creo que lo hemos logrado aterrizar un tema que es para programas agropecuarios, pero esto trata de llegar a todo el mundo para que se entendiera de qué estamos hablando. Pero como un periodista avesado lo ha hecho muy bien. Bueno, lo invito con un asado. Muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, a la orden y para informar a la población, un poco el motivo de la conferencia de prensa de hoy y esta presencia aquí con ustedes, con mucho gusto, es para dar información, porque estamos en una especie de incertidumbre y nos parecía importante comunicar desde el INAC para que los actores de la cadena, de la principal cadena productiva y exportadora del Uruguay, tuviera las noticias que de nuestra parte le podamos proporcionar. Es así, y que ojalá muy pronto se vean aquellos restaurantes como el de Milano, el de Shanghái, que fueron espectaculares y de los más concurridos de toda la feria. Es así. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.